Hola, mi nombre es Ana Cristina Olvera y desde todas las latitudes de la región les doy la bienvenida a nuestro punto de encuentro en el arte y el conocimiento, el noticiero científico y cultural iberoamericano, NSC, el espacio informativo de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. ¿Qué murciélago descubrieron en Colombia? ¿Dónde robaron la atención los robots de la compañía? ¿Y cómo usa la plastilina el artista Harold Rubio? Acompáñenme en este recorrido de 30 minutos a descubrir lo que se produce, se investiga y se crea cerca de ti. Según la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 1.800 millones de personas adultas en el mundo, es decir, más del 30%, no practicaron los niveles recomendados de actividad física en 2022. Realizar ejercicio de manera regular es muy importante para mantener un cerebro saludable. Irónicamente, en un mundo que reconoce los beneficios del ejercicio, la inactividad física es la característica principal de las sociedades modernas. La razón, no tenemos necesidad. Los avances tecnológicos nos han liberado del trabajo físico. Sin embargo, esto es algo reciente producto de la revolución industrial que ocurrió hace poco más de 100 años. Realmente, gran parte de la historia del ser humano se ha desarrollado dentro de una sociedad en la que para comer y sobrevivir se requería de actividad física, y de esta forma la actividad física se volvería en una necesidad programada por nuestros genes. De hecho, eso a lo que llamamos pensar se habría desarrollado como resultado de controlar un cuerpo en movimiento, una actividad que requiere un trabajo complejo en el cerebro. Para realizar un movimiento sencillo como el mover un dedito, tengo que activar diferentes áreas del cerebro, así como el sistema nervioso periférico, para que llegue la señal, ese impulso eléctrico que les mencionaba hace un momento, para que llegue la señal al dedo y se pueda mover. Todo esto en cuestión de milisegundos. Seguro habrán escuchado que los pulpos son de los organismos más inteligentes que existen. Estos animales con sus 8 brazos son capaces de muchas cosas. Poder coordinar todos los tentáculos y ventosas fue un reto para su sistema nervioso, el cual terminó desarrollando millones de neuronas en todo su cuerpo y por lo tanto un cerebro mucho más complejo. En el pulpo, al contar con varias extremidades que van a necesitar de varias interconexiones y varias redes neuronales, se vuelve mucho más interesante el estudio del movimiento porque son más extensiones de redes neuronales que están distribuidas, y poder ver de qué manera se coordinan y se organizan esos movimientos en todas estas ramificaciones, creo que es algo bastante interesante. Como vemos, el movimiento es muy importante para nuestro cerebro. De ahí los miles de estudios que demuestran que ejercitarnos es beneficioso. Pero a pesar de que el ejercicio físico es necesario, cada vez somos más sedentarios. Según datos del INEC, en Ecuador se estima que cerca de 5 millones de niños y adolescentes nunca hacen ejercicio. Y esto, claro que le pasa factura a las capacidades de nuestro cerebro. Las redes neuronales prácticamente es como un campo de césped cubierto de nieve. Mientras nosotros más pasamos por un mismo camino, vamos trazando mejor ese camino. Redes neuronales relacionadas, por ejemplo, con la memoria o con la atención. El sedentarismo va a hacer que la falta de movimiento haga que se vaya cubriendo de nieve esos caminos neuronales y se vaya perdiendo esa información. Cabe destacar que fisiológicamente somos idénticos a los humanos que recorrían grandes distancias buscando alimento. Toda esa capacidad sigue en nuestros pies, en nuestros brazos, en nuestros músculos y en nuestros cerebros. Para el noticiero científico y cultural iberoamericano, Viviana Obando. Ana María Cheto es la primera mujer doctorada en física en México y apoya la ciencia abierta, que permite que la información, los datos y los resultados científicos sean más accesibles y se aprovechen de forma más fiable con la participación de toda la sociedad. Claro que estos grandes sistemas comerciales que ya forman un verdadero oligopolio con grandes ganancias mayores que las de Coca-Cola y Google, a ese grado, ¿no? Le doran la píldora, o sea, venden servicios adicionales, como los ligados a los rankings, por ejemplo, o premios que dan prestigio a ciertos individuos cuando son muy citados, etc.
yo me pregunto si eso beneficia a la ciencia. Entonces, me temo que me costaría trabajo encontrar beneficios. Yo pienso que los servicios que se ofrecen son secundarios, que si el medio académico y el medio científico, incluidas no solamente las sociedades y los centros de investigación, sino también las sociedades científicas, que son no lucrativas, recuperaran el control de la publicación científica y creativamente abrieran también otros vehículos para la comunicación científica, ganaríamos mucho más. El murciélago de Saco Salares antioqueño se consideró extinto casi 2 décadas. Su área de distribución es inferior a 5.000 kilómetros cuadrados y no cuentan con información sobre su estado, amenazas y necesidades ecológicas. En 2020 fue descubierto por investigadores colombianos. Este es el chillido en ultrasonido del Sacopteryx antioquensis, un murciélago endémico de Antioquia. Durante 2 décadas se creyó que esta especie había desaparecido, pero en 2020 investigadores del grupo de mastozoología de la UDA lograron capturar la especie y obtener registros acústicos después de 24 años de su descubrimiento. 5 años más tarde, en 2025, en el marco del proyecto La Ruta de las Alas, se obtuvo evidencia visual y acústica de su presencia en el municipio de Maceo, Antioquia, donde se está diseñando el primer banco de hábitat para murciélagos en América Latina. El hallazgo comprobó definitivamente que esta especie, también conocida como murciélago de Saco Salares antioqueño, sigue habitando los cielos del corredor kárstico del oriente de Antioquia, un área protegida que se extiende entre los municipios de Yolombó y Sonsón. Es muy importante porque nos da muchísima información más de la especie, nos refuerza muchas cosas que nosotros veníamos pensando ya o hipotetizando acerca de la especie, y además pues fue capturada en donde se estableció el banco de hábitat para la protección de la misma. El murciélago de Saco Salares antioqueño fue registrado por primera vez en 1996 en los municipios de Sonsón y San Luis, Antioquia. Se alimenta de insectos y tiene un pelaje denso y lanoso color pardo oscuro que, a diferencia de otras especies del género Sacopteryx, carece de 2 líneas claras en el lomo. Para comunicarse y orientarse usa el ultrasonido, sonidos tan agudos que el oído humano no puede percibir. Por eso, en su reciente redescubrimiento, además de las redes de niebla, los investigadores emplearon un innovador sistema de registros bioacústicos. La bioacústica nos permite grabar esos pulsos de alta frecuencia que nosotros no podemos escuchar, y a partir de estos sonidos, de cómo se ven, nosotros podemos identificar las especies. Según la clasificación realizada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el murciélago de Saco Salares antioqueño está catalogado como una especie en peligro, una situación crítica que exige medidas urgentes. Nosotros sabemos que los registros de esa especie vienen de una zona que está sujeta a explotación minera, sobre todo de caliza, que se utiliza mucho para cemento, pero también para las vajillas. Entonces, esa es una zona en la cual ese impacto, por ejemplo, viene siendo muy grande en años recientes y se sigue manifestando a través del tiempo y a través de una extensión bastante amplia. Hoy, el corredor kárstico del oriente antioqueño, declarado área de importancia para la conservación de murciélagos, resguarda hábitats de más de 40 especies y es el lugar donde la Ruta de las Alas, estrategia liderada por científicos de la Universidad de Antioquia, ha establecido su banco de hábitat para la conservación del Sacopteryx antioquensis. Bat Conservation International es el financiador y apoyo estratégico de este proyecto. Entonces, el objetivo principal de la Ruta de las Alas es conservar esos hábitats por un tiempo mínimo de 30 años, en los cuales se pueda asegurar que la especie va a tener en dónde habitar, y no solamente Sacopteryx antioquensis, sino todas las especies que habitan pues en el mismo lugar que lo hace nuestra especie. Colombia alberga unas 217 especies de murciélagos, 8 de ellas endémicas. Esta riqueza representa cerca del 15% de las especies conocidas en el mundo, lo que posiciona al país como el más diverso de América y el segundo a nivel global. Los murciélagos son criaturas esenciales para el equilibrio de los ecosistemas. Pese a su importancia, enfrentan graves amenazas como la pérdida del hábitat y la persecución. Conocerlos es el primer paso para transformar el miedo en aprecio y el rechazo en protección. Los vehículos autónomos, esos que se manejan solos, han recorrido más de 240 millones de kilómetros en carreteras estadounidenses, y los robotaxi operan en China o los Emiratos Árabes Unidos, lo que revela que se está pasando de la fase piloto a la realidad. En Guadalajara, México, un profesor desarrolló un proyecto de transporte aéreo.
Imaginar volar por la ciudad para evitar el tráfico ya no es solo ciencia ficción. En Jalisco, un proyecto desarrollado por un profesor universitario fue reconocido a nivel nacional por proponer una nueva forma de transporte aéreo pensada para la vida diaria en las ciudades. Nuestro proyecto, llamado AXO, es una aeronave eléctrica y autónoma. Este concepto, el de prácticamente unir un dron con un avión y cómo hacer la conversión, es lo que pudimos patentar y es lo realmente innovador que no existía ni existe todavía en el mercado. Entonces esto tiene una X con 8 motores, parecido a un dron, despega en vertical, y la verdadera innovación es que a una cierta altura del despegue en vertical gira toda esta estructura. Y entonces los chorros de aire, en vez de empujar para arriba, empujan para el frente, y en vez de que esté cargada por los chorros de aire, está cargada por el ala. Cuando llega a su destino, hace la transición opuesta y baja suavemente. La idea es sencilla: reducir tiempos, facilitar la movilidad y ofrecer una alternativa al congestionamiento vial. Su creador, el profesor Fidencio Tapia Rodríguez, explicó que este sistema permitiría desplazarse de manera más directa, segura y eficiente, aprovechando el espacio aéreo urbano. Esta innovación fue reconocida con el premio del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial a la Innovación Científica. Compitió contra más de 3.700 postulaciones a nivel nacional y fue seleccionada entre 24 finalistas, consolidándose como una de las innovaciones más destacadas en el campo de la aeronáutica. Un ejemplo de cómo la investigación y el talento académico en Jalisco pueden transformar la movilidad del futuro. Para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, desde Jalisco TV, Gabriela Aguilar. Está usted viendo NSC. Síganos en nuestras redes sociales, Dailymotion, Facebook, X e Instagram. Somos NSC Iberoamérica. La Universidad Politécnica de Valencia, España, y la empresa Oracle firmaron un convenio de colaboración para impulsar la formación y certificación de las y los estudiantes en las tecnologías de la información y la comunicación, y podrán acceder a programas de formación de alta calidad. Impulsar la formación y certificación del estudiantado del sector de las tecnologías de la información y la comunicación. Ese es el objetivo del acuerdo firmado entre la Universidad Politécnica de Valencia y la empresa Oracle. Van a poder conocer, como parte de su formación en la universidad, unas herramientas que son más que herramientas, son ya estándares de la industria del software utilizados mundialmente, y van a poder salir también preparados de la universidad conociendo esos estándares, utilizando pues unas herramientas y unos portales a los que les va a dar acceso Oracle. Si algo han tenido claro desde la compañía especializada en el desarrollo de soluciones de nube y locales, es encontrar el talento en la UPV. Para nosotros es súper importante que se desarrolle el talento en tecnología en todo el territorio español. Entonces, el poder llegar a Valencia, contar con la Universidad Politécnica de Valencia y colaborar para ayudar a los estudiantes a que entiendan mejor la tecnología Oracle, a que puedan disfrutar y ver el potencial de la tecnología Oracle, para nosotros es un lujo. Tras la firma de este convenio, estudiantes de diferentes ingenierías podrán acceder a herramientas y software de Oracle. Para nosotros es importante que el alumnado, por un lado, tenga ese acceso a la tecnología, pueda entenderla mejor, porque se la va a encontrar cuando acceda al mundo laboral, pero que también entienda mejor cómo funciona la empresa. Entonces es el acercamiento de la universidad a la empresa y de la empresa a la universidad. El alumnado también podrá tener acceso a las certificaciones, a la información, a los cursos, y en colaboración con los profesorados podremos crear una integración dentro del currículum que ellos tengan. Esta colaboración comienza ahora con las ingenierías, pero se abrirá en un futuro a otras áreas como la economía o la sanidad. Los robots de compañía intentan interactuar con las y los usuarios, recopilando información basada en sus interacciones, ofreciendo retroalimentación. Los de tipo social tienen conversaciones sencillas y los de mascota imitan a las reales. En la Feria CES de Las Vegas, robaron la atención de la gente.
Los robots de compañía despertaron gran interés entre los visitantes que recorrieron la antesala de la Feria Electrónica de Consumo CES en Las Vegas. La feria mostrará innovaciones todavía más sorprendentes de compañías grandes y pequeñas, revelando cómo la inteligencia artificial transformará y facilitará distintos aspectos de nuestra vida cotidiana. La Consumer Technology Association, encargada de la organización de la CES, ha permitido a más de 100 empresas reconocidas por su innovación presentar un adelanto de las propuestas que presentarán a partir del 6 de enero, cuando abre oficialmente la feria que ha convocado alrededor de 4.500 expositores. Nico, Jenny, Kokomo, Mirumi o Jumbo X1 hicieron parte de los pequeños robots que se robaron el show de la exposición realizada en el centro de convenciones de Mandalay Bay, a la que solo tuvieron acceso los medios. Todos estos pequeños robots echan mano de la inteligencia artificial para recabar datos de los usuarios y convertirse, en muchos casos, en el mejor amigo de sus dueños. Se espera que líderes tecnológicos como Samsung, LG y Panasonic presenten propuestas competitivas, algunas listas para salir al mercado y otras con conceptos futuristas que se encuentran en desarrollo. El trabajo del artista colombiano Harold Rubio es reconocido por usar más de 3.000 tonos de color en una sola obra y desafía los límites entre la pintura y la escultura. Con más de 120 obras elaboradas en plastilina, el autor presenta en Bogotá la exposición El paraíso está en otra parte. Harold Rubio es un artista colombiano que lleva varios años creando obras de arte representando al país en lugares como Alemania, Estados Unidos, España, Países Bajos, Bélgica, Argentina, Brasil y Panamá. Hoy presenta su exposición El paraíso está en otra parte en Bogotá. Yo he expuesto en países como Alemania, Ámsterdam, Budapest, Estados Unidos, pero exponer en mi país es muy grato y en este lugar, Casa República, con la Galería Piano, el Espacio del Arte, pues me hace pues una persona muy alegre como artista de traerlo a mi país. Su técnica es la plastilina en gran formato. Con ella ha realizado trabajos para figuras como Marc Anthony, Carlos Vives y Juanes, y su técnica ha llamado la atención del circuito artístico global. La técnica que es plastilina sobre diferentes materiales, puede haber plastilina sobre fibra de vidrio, plastilina sobre madera. Esta técnica es una técnica que pues yo traté de apropiar desde la universidad a través de materiales pictóricos como el acrílico, el óleo, y yo lo uso con la plastilina. Es como un principio pictórico igual para todos, solamente que es con un material sólido, ¿no? Uso hasta 3.000 colores por paleta y pues bueno, son obras que llevan pues mucho tiempo por ello, porque es como hacer unos rompecabezas de tamaños inmensos, pero con cosas muy minuciosas. Harold convierte elementos básicos como un carro, una motocicleta y portadas de revistas en esculturas y pinturas creadas con este único material. Hay esculturas, hay dioramas, hay diferentes formatos, instalaciones. Pues más allá de las instalaciones, o lo que yo hago es tratar de plantear un discurso, unas narrativas a través de lo que estoy proponiendo acá, y están proponiéndose a través de 3 series. Pues estas series son parte de la construcción de mi vida artística. A través de este espacio, las personas también pueden recordar artículos y programas de hace muchos años. Así es, la nostalgia es una palabra clave en mi exposición. Esta serie, por ejemplo, que se llama Cruce de Íconos, está encontrando muchos elementos de mi nostalgia, de lo que tiene que ver mi biografía. Por ejemplo, uno encuentra a Pepe Grillo y ahí dentro está un jaguar, y son elementos de lo clásico y lo contemporáneo encontrado en 2 mundos, como en Paraísos Reimaginados, son un encuentro de 2 mundos, en donde se encuentra la botánica, guacamayas, mariposas, orquídeas, con Napoleón. Bueno, son muchos elementos que yo cruzo. Además de visitar la exposición, es hacer un paseo por lo más íntimo del artista, conocer su historia y sus motivaciones. Luisa era una hermana que yo tuve, ella falleció en un accidente cuando yo era bebé. Yo digo que ella es mi ángel y me está acompañando en esta exposición, y es como una nueva invitación a mi espacio íntimo, a mi lugar, a mi obra. Las personas que quieran conocer las más de 100 obras estarán expuestas con entrada gratuita durante todo el año en Casa República. El Instituto de Desarrollo Agropecuario del Ministerio de Agricultura de Chile organiza cada año la Expo Mundo Rural.
para visibilizar lo mejor de la agricultura familiar, campesina e indígena del país. Así fue la edición del 2025. Sabores del campo chileno, textiles de lana sureña e innovadores productos agrícolas destacan en la edición número 25 de la Expo Mundo Rural, organizada por el Ministerio de Agricultura de Chile, que reúne en Santiago hasta el 26 de octubre a más de un centenar de familias campesinas e indígenas de todos los rincones del país sudamericano, con una mayor presencia de mujeres artesanas. Esto es la fiesta del campo en la ciudad, son más de 130 expositoras y expositores que están acá presentes de todas las regiones del país, desde Arica hasta Magallanes, con distintos rubros de la agricultura familiar campesina e indígena de nuestro país. Pabellones de artesanía, pasillos de licores, puestos de fermentados, mieles, mermeladas y quesos, entre otros, fueron dispuestos en el Parque Estadio Nacional de Santiago, donde los organizadores esperan la llegada de 30.000 asistentes. Queremos que las personas del campo, de las tradiciones rurales de nuestro país, nunca pasen olvidadas, sino que sean los protagonistas, sobre todo para el futuro de un desarrollo sostenible en nuestro país y de una alimentación saludable. La base de la alimentación del país es la alimentación campesina y eso es lo que estamos también hoy día promoviendo. De acuerdo con cifras del Ministerio de Agricultura, la agricultura familiar campesina genera el 70% de los alimentos que los chilenos consumen, tales como frutas, hortalizas, carnes, entre otros, de los cuales la nación austral también es una gran exportadora. Además de alimentos, en la feria se reunieron decenas de creadores de textiles de la cultura norteña, aymara y mapuche, joyas de orfebrería, tejidos de lana de oveja, cosméticos naturales, productos en greda y otros materiales. Otros productos destacados por los organizadores son el charqui de alpaca y llama de bisbiri, los quesos de cabra de ovalle, las pastas de ajo chilote de Ancud, además de licores y conservas de nueces verdes de Nancagua, entre otros. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua. El taller literario de la Casa de la Cultura de Zapotlán el Grande, tierra del autor jalisciense Juan José Arreola, nació en septiembre de 1995, cuando Ricardo Sigala terminó la carrera y la Secretaría de Cultura Estatal le ofreció su primera oportunidad laboral impartiendo este taller que ahora cumple 30 años. En estas 3 décadas, por el taller han pasado escritores que hoy figuran en la literatura mexicana como Irán Rubalcaba, además de autores ya consolidados como Alejandro Bonduven y César Anguiano. Pienso en el caso de Irán Rubalcaba, que llegó con algo así como 15 años. Él era un bachiller, con muchos sueños, con muchos anhelos, no tenía con quién conversar de literatura, no tenía con quién compartir sus textos, y estuvo cerca de 15 años asistiendo, y él, digamos que fue un proceso de iniciación. Pero hay otros casos como el de Alejandro Bonduven, que él llegó al taller cuando él ya era un escritor que había ganado premios nacionales e internacionales. No es el único caso. César Anguiano ya había ganado un premio en España cuando llega al taller y aportan muchísimo. ¿Qué leen los que escriben? En este caso, los actuales miembros del taller, y este año se presentó en el Festival del Libro de Zapotlán en 2025, ¿no? Lejos de buscar un método o un estilo único, Sigala ha procurado que cada participante encuentre su voz propia. En ese enfoque radica una buena parte del éxito del taller, del que incluso han surgido libros y proyectos literarios publicados. La obra que va a escribir un escritor es la obra que solamente él o ella están destinados a escribir, ¿no? Yo procuré mucho en mi taller, he procurado hacerlo, no enseñar una forma específica de un modelo de literatura, de un modelo de creación, sino más bien comprender las propuestas de cada uno de los asistentes y pues contribuir con la experiencia de todos los demás a pues consolidar cada uno de los proyectos, ¿verdad? No se puede, no solamente es imposible hacer un nuevo Juan José Arreola en un taller o en una escuela, sino tampoco se puede crear un escritor en una escuela o en un taller. Se puede favorecer el proceso individual de cada uno de ellos. Entonces, sí, esa conciencia es muy importante para nosotros en el taller literario. Me convertí en un profesor. Estaba completamente de acuerdo y lo sigo estando con Arreola. Nadie te puede enseñar literatura. Pero
Sí, el taller se ha convertido en una especie de referente después de 30 años, pero yo sí quiero precisar que pues cumplir 30 años en una institución, en la Casa de la Cultura, dando un taller o trabajando en una institución, pues sí, seguramente puede tener un mérito de constancia, de haberse aplicado a trabajar, de ser un burócrata funcional, ¿no? Pero eso no tendría mucha importancia si no hubieran pasado por sus filas gente tan valiosa que ahora pues están siendo reconocidos, ¿no? Y que están poniendo el nombre de Jalisco también en términos literarios en una vitrina que la gente quiere voltear a ver. Gracias por habernos acompañado en este viaje informativo del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC. Este espacio de encuentro no sería posible sin la colaboración y plataformas de los socios de ATEI, y en especial el ILCE y las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua y la Deutsche Welle. Si quieres saber más, podemos estar comunicados a través de la web en noticiasnsc.com y en las redes sociales nos encuentras como @NSC Iberoamérica, en X, Facebook, Instagram y Dailymotion. Yo soy Ana Cristina Olvera y les espero en una próxima emisión.